Y les contamos que desde el 2 al 6 de agosto vuelve Devenir Felisberto, esta obra que protagoniza Agustín Urrutia, dirigida por Domenico Caperchione, y siempre tengo que leer porque no quiero pronunciarlo mal, que es con quien tenemos el gusto de empezar a compartir la charla acá en Mirá Montevideo. Domenico, querido. Muchas gracias, no hace falta, gracias. Por favor, un placer. Bueno, Domenico, cuarta temporada de este Devenir Felisberto, que empezó con una idea que vos tenías de llevar al teatro el cuento... Por los tiempos de Clemente Collin. Ahí está. Exacto, sí, sí. En verdad fue un poco fortuito porque yo estaba en otro proyecto que se interrumpió y me entró esa desesperación, viste, de los teatristas, que qué hago ahora, en este tiempito quiero hacer algo. Y dije, bueno, algo chiquito, una investigación, ¿no? Con amigos, no sé qué. Había pensado en un actor recién egresado de la MAD, no se dio. Y bueno, empecé a buscar y llegué a Agustín porque me acordé que lo había visto en una obra que cantaba, porque como bien decían, hoy Felisberto era pianista, compositor, entonces ya la música no venía de la mano del proyecto. Ya sabía que iba a haber música. Claro, cuando empecé a visualizar, dije, fue como mi primera imagen, un pianista y un actor para representar los dos a Felisberto y jugar en esa dualidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después, yo no lo conocía personalmente a Agustín, hice un casting así un poquito casero, entré a mirar, viste, en YouTube los videos, porque hay mucho audiovisual hecho, y claro, yo veía todos los trabajos y decía, pero es otra persona, y era justo lo que yo quería, un actor sumamente versátil, porque mi idea era que representara a todos los personajes, que levantara ese mundo representando a los personajes, desdoblándose todo el tiempo e intempestivamente, lo más rápido posible, sorprendiendo al público. Y bueno, nada, vi que tenía todo para hacerlo, me contacté, o sea, colegas nos hicieron, digamos, el vínculo. El vínculo y nos recomendaron mutuamente, claro. Porque viste que uno averigua, ¿no? Bueno, che, ¿cómo es fulano? No sé qué. Claro. Fue mutuo, por suerte, para bien. Le llevé el texto, nos entrevistamos, le llevé el texto, lo leyó, me demoró unos días, viste, yo, bueno, esperando, hasta que un día me comuniqué, me dice, bueno, hablamos ahora, no sé qué, hablamos por teléfono, y ahí me dio el sí, que yo digo, nos casamos, viste, es un matrimonio, cuando el actor te da el sí o la actriz te da el sí, y ahí empieza el matrimonio, ¿no? Que ya lleva unos cuantos años, por suerte, y va bien. Porque bueno, en 2018 y fue un proceso de más de un año. Sí, 14 un año para ir al altar. Seguramente, sí, claro, un noviazgo rápido. Pero sí, 14 meses por lo menos, de mucha investigación, porque claro, yo tenía esa idea, o sea, sabía esas no tenías nada escrito. No, el texto de Felisberto ese básico, que era básico, perdón, porque es uno de los más grandes textos de nuestra literatura, sinceramente, admirado por Onetti. El cuento preferido de Onetti era Por los tiempos de Clemente Collin, y admirado por Cortázar, Italo Calvino. O sea. Sí, que lo llevó al italiano, hizo la versión de Nadie encendía las lámparas en italiano y la prologó Italo Calvino, y ahí fue que dijo, ¿no? Inclasificable Felisberto, no sabemos la genealogía, no sabemos de dónde viene, muy especial, muy particular. Bueno, un genio, ¿no? Y bueno, ¿cómo llevamos eso al teatro? Y que a la vez fuera, ¿no? Realmente interesante, cautivante, y para mí iba por ahí, que ese actor que es capaz de cautivar al público, que lo tiene, ¿no? En su mano, así, y bueno, se desdobla y sorprende y pasa también por un montón de emociones, porque va del drama a la comedia al drama todo el tiempo, ¿no? Entonces me parecía que necesitábamos un actor de ese calibre, que por suerte Agustín dijo que sí, y ahí empezó el trabajo y fue ladrillo sobre ladrillo, porque, como decís vos, teníamos ese texto y todos los días investigábamos cómo llevar a escena las partes que queríamos llevar. Porque aparte la dramaturgia termina siendo de los dos. Termina siendo de los dos, porque claro, yo proponía desde afuera y él proponía desde adentro. Él desde el escenario diciendo, bueno, yo esto lo veo así, no sé qué, y todo el tiempo intercambiando y estimulándonos mutuamente, como tiene que ser. Para mí el actor es el motor creativo, ¿no? La actriz y el actor son los que realmente, lo más importante. Si no hay actor o actriz, no hay teatro. Claro. Entonces, para mí es por ahí, y si el actor crea, si está tan involucrado en el proceso, seguramente va a ser otro el resultado, ¿no? Y bueno, si hay mucho trabajo y hay mucho talento, sin duda también. Entonces, un poco eso. Y la música, porque bien, como decíamos, Collin era el profesor de música de él, ¿no? Un personaje muy particular que existió realmente, francés, que se vino para acá, vivía en una situación muy precaria, prácticamente la indigencia, pero era conocido como el pianista, el organista de los vascos, ¿no? De la iglesia de los vascos, y tocaba en otros lados. Y es un poco la excusa que tiene Felisberto para contar su infancia, su adolescencia, y del Uruguay, digamos, de la primera mitad del siglo XX. Y por ahí la cosa. Entonces,
ese actor que levanta ese mundo, interpreta por supuesto a Felisberto, pero también a otros personajes como por ejemplo Colin, que era ciego también, una particularidad del personaje, y francés, y después está también una tía, la tía Petrona, que era muy estrafalaria, las longevas, que eran unas vecinas muy ancianas, que también parece que existieron, del Prado, y bueno, nada, un montón, el Lazarillo del ciego, después otro personaje que era el sobrino de las longevas, no sé, me debe quedar alguno porque son seguramente más. Dejemos alguno para descubrir. No hagamos tanto spoiler. Pero quiero decir, es por eso que también creo que era necesario ese tipo de entrega y de actuación que por suerte Agustín logró. Seguro, y se ganó el Florencio. Se ganó el Florencio Mejor merecidamente. actor de unipersonal. La música estuvo nominada también como música original, no ganó, pero ganó sí Agustín por la actuación a mejor unipersonal, ¿no? ¿Y cómo fue el trabajo con la música? Porque se tocan obras de Felisberto también, ¿no? Sí, ahí está. Tenemos composiciones del propio Felisberto, que eso también es muy interesante, momento clave, y canciones que fueron creadas para los personajes, ¿no? Hay por lo menos 4 o 5, si no me equivoco, personajes que cantan desde el personaje, ¿verdad? Que eso fue un día, o sea, yo quería que Agustín cantara, pero eso como que estaba, ¿no?, todavía sin resolverse. No pasaba, hasta que un día viene y me dice, mira, Domenico, yo hago tal cosa. ¿Qué cosa haces? A veces me pongo a cantar desde distintos personajes que yo invento. Vamos para ahí, le dije enseguida. Es eso, tenemos que hacer eso. Entonces, tienen, ¿no?, sus canciones, la tía Petrona, su canción, todos esos personajes que te decía. Entonces hubo que componer, por supuesto, letras, pero también música para esas canciones. Y también se tocan artistas clásicos de la música porque están durante el texto, ¿no? Aparecen durante el texto. O sea, era ya de por sí un texto que te llevaba directamente a la música. Yo escuché una entrevista que le hicieron justo a Agustín y que él decía, ¿no?, como para armar Felisberto y eso, que claro, que él se tenía que basar en lo que... O sea, en lo que el tipo escribió, ¿no?, obviamente, pero también lo que genera en el lector. A partir de ahí, sí, exacto, poder armar los personajes. Sí. Y hay mucho humor también, ¿no? Claro. Muchas emociones y mucho humor. ¿Cómo sería esa personalidad? Sí, muy particular, ¿no? Ya de por sí era muy particular, Felisberto, y se nota, en sus textos se nota, lo transmite. Y de hecho la música está en prácticamente todos sus cuentos y en todos sus textos, ¿no? Porque si bien, como vos decías hoy, justamente esta obra marca un antes y un después porque él se retira, o sea, deja de tocar el piano, pero cuando escribe la música está. La música está, sí. Se toma un año sabático incluso para escribir este texto y se va a 33 a la casa del hermano y estaba en ese momento casado con Amalia Nieto, que ya tenían su hija, ella 2x3 lo visitaba y hay un cuadro muy famoso pintado por ella de él escribiendo por los tiempos de Clemente Collin. O sea, es una obra, un texto que realmente ha generado mucho en la literatura, ¿no?, y en nuestra cultura. Y de hecho este libro fue editado gracias a amigos de Felisberto, porque Felisberto no tenía los medios, entonces ciertos amigos, ¿no?, digamos, la creme de la época, pagaron la edición, ¿no?, y se convirtió en lo que se convirtió. Te quería preguntar, porque hay un concepto siempre frente a la obra de Felisberto que es como inclasificable. ¿Cómo hacemos de algo inclasificable hacer una obra que de alguna manera tenga como una contención? Sí. Que no, más allá porque hay como 11 personajes y todo, pero seguro que la ves y hay un hilo, hay una historia, ¿no? ¿Cómo sería? ¿O no? Bueno, justo... ¿O podés decir que claro, no? En verdad... Él apela a la memoria, ¿no? Entonces, cuando nosotros recordamos, en verdad, versionamos un poco ya de por sí. Hay un poco... Editamos todo el tiempo y pasa por ahí un poco la cuestión. Y no hay como un hilo, digamos, tan claro, digamos, ¿no? El devenir, digamos, de la historia no es tan, como te diría, va y viene. No es tan lineal, exactamente, esa era la palabra que no encontraba. No es tan lineal y jugamos también, obviamente, con eso. Jugamos con eso todo el tiempo. Excelente. Sí. Perdón, esto es ignorancia pura, ¿no? Es un acto, aparece un personaje, un acto aparece, o en el mismo hay personajes que aparecen ahí en escena, se cambia, aparece uno, aparece el otro. Exacto, porque también, ¿qué pasaba? O sea, teníamos que encontrar la manera de que él cambiara de personaje súbitamente. Entonces, no podíamos cambiarlo de vestuario, ¿no? Entonces, pequeños detalles, objetos, ¿no?, elementos muy pequeños o muy fáciles de manejar rápidamente para dar otra imagen, que de hecho se logra, ¿no? Pero ahí también hubo una investigación con el vestuarista y bueno, con los demás técnicos también, de cómo lograr ese cambio intempestivo, ¿no? Ese desdoblamiento, para hacerlo también más dinámico y bueno, sorprende, por supuesto. Y él juega también con la voz.
Y sí, sí, totalmente. El cuerpo y la voz, o sea, en verdad, digamos que la base de nuestra obra es esa, la voz y el cuerpo del actor, ¿no? Que es el que te lleva a ver ese mundo y a ver esos personajes, porque después los elementos, como te decía, son realmente pocos, claro, ¿no? Entonces está ahí puesto, ¿no? el trabajo del actor y realmente vale la pena verlo porque es magistral lo que hace, ¿no? Bueno, se consagró con esta obra seguramente, lo que dijo la crítica, estoy totalmente de acuerdo aparte, porque claro, tengamos en cuenta muy joven, o sea, en 2018 tenía menos de 30 años, claro, y un actor, como te decía, ¿no? Hoy, un actor menor de 30 que trabaje más de una... Ya en cualquier edad, que un actor te diga, bueno, trabajo más de un año en un proyecto, anda a encontrar, ¿no? Entonces, muy comprometido, sí, y sumamente trabajador y muy creativo también, ¿no? Y les cuento que aparte ya es director y dramaturgo también. También. Sí, sí, realmente un placer trabajar con él, también con los demás. O sea, la música, hoy me preguntabas por la música y en verdad desde el día cero estaban con nosotros en los ensayos. Entonces estábamos todo el tiempo siempre creando también con los músicos allí, ¿no? Entonces siempre por lo menos había uno de los dos, porque son dos, Santiago Caetano y Agustín Teixeira. Cuando estrenamos estaba Agustín Teixeira, ahora está tocando el piano Santiago Caetano, pero los dos compusieron para la obra. ¿Cuándo surge el nombre de la obra? Bueno, se me ocurrió a mí, pero no te sabía decir en qué momento. En parte del proceso. Claro, porque como se llama Devenir Felisberto, ¿no? Claro. Capaz que al principio tenías la idea de ponerle parecido, o sea, algo de... No, me llevó tiempo, me llevó unos meses. Creo que a la mitad del proceso tenía más o menos el nombre, lo propuse y gustó y quedó. Porque claro, pega mucho con cómo fue el proceso de la obra, por lo que contás. Tenés razón. Claro. Es esa cosa también de convertirse en el otro, ¿no? Por Cómo eso se convierte, que es el misterio del teatro, cómo hacer para que alguien se convierta en otro y que el otro se lo crea, ¿no? Sabiendo que es mentira. ¿Qué te voy a decir ahora? Que ya lo sabes. ¿Y por qué Stanwell de Felisberto? ¿Por qué? ¿Qué te interesó? Siempre me gustó, o sea, es uno de mis autores preferidos y... Pero este texto en particular. Y a mí me toca mucho, o sea, es como... te emociona, es como sí, es eso, ves cosas, sentís cosas, es un grande y realmente te llega, ¿no? No sé si lo puedo describir, pero realmente es uno de mis autores preferidos por varios motivos. Esta es la etapa de la memoria que creo que me animé también por eso, porque no es la parte fantástica. Cómo llevar a escena la parte fantástica, ese era otro tema, no sé. Pero yo visualizaba que esto era más viable. De esta manera me parecía que iba a ser también mucho más atractivo, ¿no? Porque también un monólogo, viste, que lo tenés que sostener, ¿no? Y realmente, o sea, no podés aburrir al público. Claro. Y bueno, y también la ventaja de que el músico también participa en escena en algunos momentitos y eso le da a Agustín la posibilidad de llegar a otros lugares, ¿no? De generar un vínculo en escena que no es lo mismo que estar siempre solo, ¿no? Entonces algo dice el músico, algo hace el músico, que también eso fue otro proceso interesante porque no son actores, son músicos. Entonces, ¿cuál era el límite? ¿Hasta dónde llevarlos? Porque tampoco, ¿no? Porque viste que se exponen y como todo, uno tiene que saber cierto oficio para hacer ciertas cosas. Entonces, creo que logramos el punto justo para que funcionara, para que a Agustín, ¿no? le favoreciera en su proceso y en su generar vínculo en escena y que también el músico también pudiera moverse un poquito de esa zona de confort. Excelente. Sí, yo quiero, la última, tengo un minutito. Sí. Esto es una pregunta personal. Dale. ¿Cómo vivís cada obra como director? Te pregunto, como un nervio, expectante, ya está todo, esto fluye, estoy atrás como, mirá, ya te hacen así. La primera parte es la mía. No, sueño, o sea... Hasta que incluso... Pero ahora ya no, ahora es la cuarta temporada. Es la cuarta temporada, Hicieron así atrás de cámara. No, ahora ya no, pero en el proceso, porque ¿qué pasa? Vos estás pensando todo el tiempo. Claro. Entonces salgo a caminar, voy por la calle, me puedo pisar un auto igual, pero vas como pensando, y ahí me vienen ideas, o en cualquier momento me vienen ideas, pero no puedo dejar de pensar, porque claro, en verdad en mi rol es eso, ¿no? ¿Cómo haces para llevar eso a escena y hacer funcionar un equipo? Porque es un poco eso. Si bien, como te decía, para mí el actor es fundamental, es el motor, pero yo tengo que generar un montón de cosas, los vínculos entre todos, direccionar, ¿no? Porque ese es el trabajo. Sí, claro. Y creo que las ideas son fundamentales en el arte, porque en el arte o sea, no sé si lo más importante, pero atrás de cualquier obra, de cualquier tipo, está la idea.
Entonces, bueno, es por ahí y eso lleva. Excelente, muchas Y la gracias. pasión, realmente la pasión por el teatro, ¿no? La pasión por el teatro. Se nota de ser un tipo apasionado. Doménico, muchísimas gracias. Mucha mierda para esta temporada. Muchas gracias. Les recordamos del 2 al 6 de agosto en la sala del Mira Agustini del Teatro Solís. De miércoles a sábado es a las 20 horas y el domingo es a las 19 horas. Hay una cosa importante, si puedo agregar, es que el viernes tenemos intérprete de lengua de señas. Es una función inclusiva que es sumamente importante. Estamos contentos. La primera vez que lo vamos a hacer, ya estamos ensayando para eso, porque obviamente hay que ensayarlo, pero me parece fundamental que esto pase. El viernes es 4 de agosto, les digo por las dudas. Muy bien. Excelente. Genial. Un placer, ¿eh? Muchas gracias.